Hola, somos Giovanni y Esperanza, pastores de salvación. Y esto es Salvación Podcast. Bienvenidos. Este es un espacio que nos va a permitir tocar temas importantes, Intocables. controversiales, Tabús. que vas a poder escuchar, oír, tal vez como no lo has oído antes. Y bien, nuestro primer tema Se llama pedofilia en la iglesia cristiana. Es importante abordar este tema, ya que, bueno, la Biblia no tapa el pecado de los hombres. La Biblia los expone para que nosotros aprendamos, para que no se repita la misma historia en nuestras vidas. Y este tema hoy en día no se enseña en las iglesias. Y por eso vimos la necesidad de abordarlo de porque tocarlo. no se enseña, no se habla mucho, como decías, es un tema tabú. Sin embargo, lamentablemente, tristemente sucede, ha pasado. Te traemos en este episodio ejemplos, noticias, evidencias de que ha sucedido, y lo que queremos con esto es enseñar, educar y también crear conciencia de que esto no debe seguir pasando. No podemos seguir permitiéndolo como cristianos, como creyentes. Tiene que acabar y tiene que haber una reacción diferente del pueblo de Dios ante estas situaciones. Esta va a ser una serie de 3 capítulos y nuestro primer capítulo se llama Muertos Flotantes. ¿Por qué se llama Muertos Flotantes? Bueno, porque justamente queremos hablar de las evidencias un poco, ¿no? Tal vez hay gente que, no sé, cree que no sucede, dice, pero ¿por qué van a hablar de esto? Qué escandaloso, si esto no pasa, eso solo pasa en el mundo. Sin embargo, un muerto flotante ilustra un poco de los crímenes, ¿no? Los crímenes que cometen los asesinos, y muchas veces tratan de desaparecer esos cuerpos, los lanzan a un río, a una laguna, pero tarde o temprano flotan. Exacto, igual como en este caso, por más que pase dentro de congregaciones o disque iglesias, sectas, tarde o temprano sale a la luz. La Biblia lo dice, sí. ¿no? En Lucas 12:2, la Biblia nos dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Muerto flotante, todo sale a la luz. Gálatas 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Exacto, estas personas que cometieron estos crímenes, porque una cosa es, no sé, pues, qué sé yo era alcohólico, dejé el alcoholismo, Señor, perdóname, amén, te restauran y listo. Pero cuando hablamos de este tipo de cosas, del paidos y filos, ¿no? La pedofilia, esto es un crimen. Claro. Además de un pecado, es un crimen a nivel social, y lamentablemente el error de que esto ha sucedido y suceda en las iglesias justamente viene por ahí, ¿no? De que se cataloga como un pecado más. Y que no se debe decir nada por el testimonio de la iglesia y para salvaguardar la fe. Completamente errado, porque esto se vuelve un problema como un cáncer espiritual, es una infección que luego da fiebre, eso explota, revienta y es mucho peor las consecuencias. Y lo más triste es que se termina pues pisoteando el nombre de Cristo, que él no tiene nada que ver en este asunto. Y aquí vamos a hablar sobre esos temas, vamos a hablar sobre ejemplos, vamos a hablar también qué hacer, ¿no? En estos casos, si te ha sucedido, si te está pasando actualmente, o cómo debes reaccionar si estás en una iglesia donde sabes que ha sucedido esto. Y lo primero que tienes que entender es que cuando estás en una iglesia te vas a topar con 3 tipos de pastores, cual la que sea, o líderes, ¿no? Entonces tenemos el autollamado. El autollamado, como su nombre mismo lo dice, es aquel que se llamó solito. Se llamó solito, o sea, su crush no le llama, su mami no le llama, y se llamó solito, no tenía nada que hacer, y pues se autodenominó, se autoproclamó apóstol, querubín, profeta,
pastor, o sea, solito. Nadie le entregó, porque eso es algo que como que se transfiere, ¿no? Como que se impone a través de las manos, a través de la oración, a través de confirmación de un llamado de Dios, pero eso no sucede en estos casos. Hay mucha gente, lamentablemente, con ansias, hambre de poder, y cuando llega al Evangelio, pues no deja esa carne, no deja ese ego, y ahí es donde se manifiesta estos deseos de más poder, estos deseos de liderazgo, estos deseos eh, tal vez de una posición que no está mal. El error o lo mal es Claro. que Dios no los ha llamado. Claro, y 1 Timoteo capítulo 3 dice, el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, como dices, no está mal, pero dice es imprescindible y necesario y obligatorio que el pastor presbítero, o presbúteros en el griego, sea irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero, no dado al vino, no de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, dice la Biblia, que tenga a sus hijos en su gestión. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Las características de estos personajes, pues son personas que dañan la grey de Dios, están llenos de ego, son el yo, ¿no? Siempre es el yo, Dios me Yo llamó, soy me el reveló a apóstol. mí, y yo, y más yo, ¿no? Ungido, yo soy. Sí, y eso se nota. Yo creo que eso es algo de que tú que nos escuchas, estás en una congregación, tú sabes perfectamente quién, uno discierne a través del Espíritu realmente lo que estamos diciendo, ¿no? Si realmente Así esta es. persona es llamada por Dios o si se llamó solo. Y luego tenemos el llamado por el hombre, el que muchas veces una persona mira a otra y le dice, mira, tú tienes facha de líder, tienes una voz imponente como de líder, tú deberías ser pastor. Sí, ¿verdad? Dice el otro. Ah, bueno, como no tengo nada que hacer, voy a ser pastor. Y hacen daño a la iglesia, otra vez. Claro, y esto también sucede en todo ámbito de liderazgo, ¿no? Cuando de pronto hay muchos líderes que por querer motivar a sus nuevos creyentes, por querer darles algún ministerio, por querer apoyarlos para que sirvan a Dios, lamentablemente, prematuramente les dan cargos. Así Y es. la Biblia dice que esto es un Dice, error. así es, no impongas las manos con ligereza, o sea, no des liderazgo así de rápido, La ¿no? persona tiene que estar madura, la persona tiene que haber crecido, no puede ser un niño o un bebé espiritual. Y tiene que estar casada. Es Tiene muy que importante tener porque muchas tiene características, que tener una sí. ayuda idónea, porque Dios no llama a siervos cojos, Dios llama a siervos completos. Y este es un mensaje, ¿no? Para todos los líderes, todos aquellos que están en las cabezas. No levantes ministerios o no levantes liderazgos así nada más. Pídele la sabiduría a Dios, porque al querer hacerles un bien, les terminas haciendo daño, les terminas haciendo un mal, porque es allí donde, como no están maduros, como todavía no están preparados, no están listos, pues se llenan de ego, no han matado a la carne y terminan dañando a la grey de Dios, a las ovejas del Señor. El tercer tipo de pastor es el pastor llamado por Dios. O sea, es el hombre que normalmente huye de su llamado, cual Jonás o cual Moisés. Pedro, cual Moisés, el que tú quieras mencionar. O sea, la mayoría de hombres de la Biblia huyeron de su llamado, pero es que la evidencia era eso, porque ellos sabían que es una tremenda responsabilidad, pero al final terminan asumiendo el propósito y el plan de Dios. Entonces, ese tipo de personas es una bendición para el cuerpo de Cristo. El llamado por Dios tiene que ser reconocido por los que están siendo guiados por Él, no por Él mismo. Tiene que ser reconocido por Dios a través de su pueblo, a través de los frutos, a través de sus ovejas, a través de su casa en primer lugar. Y principalmente la esposa. Entonces la esposa del pastor tiene que verse pues feliz, ¿no? Pero cuando yo veo pastores que, no sé, la esposa parece que se quiere suicidar, que quiere salir corriendo de esa relación, o sea, hay algo no está yendo bien. Y el principio bíblico es cuidar primero la oveja más importante, que es la esposa, si no, no vas a poder cuidar las Prójimo otras más ovejas. importante, el Exacto. próximo, ¿no? Como lo dice la misma palabra. Y esto es muy importante que nosotros lo mencionemos, ya que no por ansias de criticar ni nada de eso, sino que si tú eres pastor, si tú eres líder o aspiras a hacerlo, tienes que saber
que el orden correcto es primero tu vida, primero tu familia y luego Dios te va a honrar, luego Dios te va a permitir servirle, vas a poder bendecir la vida de otros. Pero no podemos apoyar ministerios que no están bien en sus casas, que no están dando un buen testimonio, que su familia no está siendo cuidada. Ese es el peor error y es una de las señales también que tú que nos oyes tienes que observar en un liderazgo. A veces vemos que la esposa no va a la iglesia. ¿No? Nos topamos una vez con un caso así, ¿no? De Lamentablemente. filtrar al predicador, no, este pata no, parece que no lee su Biblia. Y pregunté, ¿y la esposa? No, nunca viene. ¿No? ¿Y cuántos años están acá? 8 años. Pero ¿y la esposa cuántas veces vino a la iglesia? 3 veces. ¿No? Ah, seguramente vivirá lejos. Y vivía en el segundo piso. Es triste y seguramente en algún episodio, en algún capítulo hablaremos también sobre el matrimonio, porque no es fácil, no es sencillo el matrimonio dentro del ministerio. Sin embargo, sí se puede, sin embargo, sí puedes, tú varón que nos escuchas, tener un liderazgo correcto, puedes ser un hombre de Dios respetando ese orden. Yo puedo dar fe que tú como mi esposo eres el mismo en casa y eres el mismo en el púlpito, que eres genuino y eso me hace respetarte, eso me hace amarte y eso me hace apoyar cada paso que des. Entonces me parece que es súper importante que las ovejas, que las esposas también de los pastores apoyemos, pero sobre todo que la genuinidad, la sinceridad, ¿no? Y si de pronto tú has cometido algún error, si de pronto analizas lo que te estamos diciendo y tal vez no lo veas como un ataque, reflexiónalo, cámbialo, nunca es tarde y dale a tu familia la importancia que necesita para que Dios pueda bendecirte, pueda bendecir todo lo que tú estás haciendo en el ministerio, ¿no? Entonces esos son los 3 tipos de llamados. Y el más importante, el correcto, es el llamado por Dios. Ese es el que debemos perseguir y apoyar. Hay muchos hombres de Dios. Así es, hay muchos hombres de Dios que pudiéramos mencionar en YouTube, que son hombres de Dios, o sea, vas a recibir una palabra de Dios de parte de ellos. Tienes un Paul Washer, un Joshua Irión, un Juan Carlos Harrigan, ¿no? Un Armando Alducin, o sea, tienes muchos predicadores realmente hombres de Dios que en su momento iremos tocando todos esos temas. Ahora queremos ir a lo medular, perdón. ¿Por qué se llama muerto flotante? Porque tarde o temprano eso sale a la luz. Y es el primer caso que vamos a ver es de la iglesia Hillsong Church de Australia, Hillsong, Australia, ¿no? Su fundador se llamaba Frank Houston, ¿no? Y esto fue... Es una iglesia grande. Sí, es una mega iglesia. Y esa es una característica que tenemos que resaltar. Por lo general, estos casos se han hecho más famosos por la magnitud de sus ministerios, por la cantidad de sus fieles, por la grandeza de sus ministerios, ¿no? Y sin embargo, terminó siendo lamentablemente un fraude, terminó dañando. Y es triste, o sea, esto nosotros no lo decimos con un son de alegría, de gozo o de juicio, ¿no? Yo sabía que... No, 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 no. Es muy triste, la verdad, duele mucho, pero no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos estar de acuerdo con esto tampoco. Y bueno, lastimosamente en esos años de Frank Houston, pues 9 niños, estamos hablando de niños, fueron abusados sexualmente. Lamentablemente, ¿no? tristemente. Ellos sencillamente sí lo hablaron, pero con el liderazgo de Hillsong de la época, y ahí estaba el hijo, ¿no? Brian. Estaba el hijo Brian Houston, Sí. pero sin embargo no dieron aviso a las autoridades. Grave error. La Biblia nos dice que Dios ha puesto a las autoridades. Y si hay un crimen, pues debe denunciarse, porque si no se denuncia, estamos siendo cómplices. Por más que digamos, no, es que el testimonio, no, es que luego va a ser peor, porque tarde o temprano el muerto sale a flote. Y en Australia tienen como ley, es que si tú te enteras de un crimen pero no lo denuncias, no das aviso, no das parte a la autoridad, puedes irte preso. Eres culpable, Eres culpable. Y es lo correcto, o sea, de que eres culpable al callar un crimen. Y el error está allí. El error está en que lamentablemente se ha separado el pecado del crimen.
Cuando si bien es cierto, hay muchos pecados que te afectan a ti solamente, pero cuando ya afectan a otro, y eso tenemos que resaltarlo, ya se convierte en un Claro. crimen. Una cosa es el alcoholismo, una cosa son de pecados de tu propia carne, de ti mismo, pero un asesinato, una violación, un abuso de un menor, eso no solo es un pecado delante de Dios gravísimo, sino que también es un delito delante de la sociedad y se tiene que denunciar. En este caso, ¿no? Y cuando estamos hablando ya un caso, digamos, wow, o sea, ya, pues, ¿no? 2, 3, 4, 5, 9 casos, nueve víctimas. O sea, sí, ya esto está premeditado, o sea, eso sí ya está armado, que denunciaron cuando ya eran, ya eran eran hombres. adultos. Porque hubo un caso también, y esto está también en internet, de soborno, podremos decir, ¿no? Porque uno de las víctimas, Sí. eh, Frank, le dio $10,000 para silenciarlo de alguna manera, ¿no? Para compensar el daño que había hecho. Pero $10,000, o sea, no se compara con todo el daño psicológico, espiritual que esa persona ha tenido, traumático que ha podido pasar, El ¿no? grave error es que lamentablemente las ovejas o las personas que fueron afectadas y los propios fieles lo trataron de manejar de manera interna, solamente de manera eclesiástica. Y eso, repetimos, no está bien, no está correcto. Ese fue el error más grande y Sí, más grave. exacto, se tiene que exponer, porque esto es como un dolor de muela. Si tú no lo expones al odontólogo, no se va a curar. Pero si tú Sino le que dices, se hace no, ahí peor. lo voy a guardar, no, no, qué vergüenza, mi testimonio, van a decir que no me lavo los dientes, ¿no? Es peor. Otro caso, por ejemplo, fue lo que pasó en México hace pocos años nada más, Sí, en en la época de la Jalisco, pandemia, sí, la secta la La luz Luz del del mundo. Mundo, sí, liderada por Aarón Joaquín González, él González. fue el fundador en 1926, ya falleció obviamente, Ese sí fue, esa es una secta, ujú, definitivamente. Este hombre se autoproclamó autoproclamado llamado de apóstol. Dios, hizo una iglesia gigantesca que hasta ahora existe, hasta ahora lo idolatra a él, a su hijo, a su nieto, que cometieron los mismos crímenes que él, porque no solo Ujú. fue él, fue su hijo. No, y hay que decirlo con nombre y apellido. O sea, Ujú. el Aarón Joaquín, las víctimas no se sabe exactamente el número. No se sabe. De Son ninguno de los tres, creo. de ningunos. O sea, tienes al fundador, Sí. el abuelo, luego el hijo que se llama Samuel Samuel. Joaquín, también la misma patraña. Y luego tienes a Nazón Joaquín García, que él sí ya está Preso. capturado, o sea, está en un proceso Porque por en los su generación, americanos. en esta generación recién las víctimas se animaron a hablar y lo Lo denunciaron. Y denunciaron. hubo pruebas, todo esto puedes encontrarlo en redes, igual creo que podemos tratarlo en algún episodio. Ahora, algo que, digamos que la manera como han engañado a las personas de buena fe con la Biblia, y esto también hay que enseñarlo, es que ellos decían, nosotros somos como los reyes de Israel, ustedes son Israel, nuestro pueblo. Y como cualquier rey, pues los reyes tienen sus doncellas. O sea, esa es la manera como ellos captaban a estas pobres mujeres víctimas, 12, Sí, 14 años. definitivamente era una manipulación psicológica tremenda, Ujú, mental, de generaciones. Estamos hablando de 3 generaciones, no solo de ellos, sino de sus fieles, ¿no? Y claro, por eso digo, tenemos que tratarlo en un, sí. en un podcast aparte porque es un tema súper amplio que enseña mucho, sobre todo el nivel de manipulación, porque esta gente lo idolatra literalmente hasta el día de hoy. Por más que él está preso, por más que hay evidencias, hay cargos en su contra, lo capturaron con material pornográfico infantil, abuso sexual, tiene 20 cargos en su contra, está preso y condenado, igual lo siguen idolatrando, igual Sí. le siguen creyendo. Entonces, una vez más, esto nos muestra los peligros de no tener el discernimiento a través del Espíritu, no estar atentos a lo que la palabra nos dice de cómo debe ser un líder. No son los Exacto, únicos casos, ¿verdad? exacto. Y la Biblia condena la inmoralidad. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú vas a ver que la Biblia condena tajantemente la inmoralidad. No solamente la fornicación, sino también el adulterio y el acostarse con personas que no es tu pareja, tu esposa o tu esposo en este caso. ¿No? La La- Biblia lo condena. Y por último, tenemos el caso de Josué Gutiérrez, ¿no? Que es un hermano, un youtuber, que Escritor también. sí, ha escrito un libro
no recuerdo el nombre, pero que habla sobre el poder del ayuno, ¿no? Y es un joven que fue abusado cuando era niño en la iglesia por una persona que llegó y empezó no solamente con él, sino con varios jovencitos, empezó a tener relaciones y él al final termina con inclinaciones homosexuales, Claro. pero cambió y se liberó a través del ayuno y la oración, ¿no? Entonces sí se puede salir de todos estos Tenemos el traumas. caso de Alex Campos también, ¿no? Alex Él Campos. es un conocido cantante cristiano, que su testimonio también está en redes, el cual él menciona que fue abusado también de niño por un miembro de la iglesia donde él Así es. asistía, ¿no? En los años incluso donde él recién estaba acercándose al Señor. Y es triste porque estos nombres que hemos dado son nombres, algunos de victimarios y otros de víctimas, ¿no? De estos victimarios murieron en su pecado y lo hablaremos más adelante. Estas víctimas, muchas de ellas lamentablemente no obtuvieron justicia, muchas de ellas no pudieron superar el trauma, el daño, las heridas que causaron esto en su ser. Sí hay jóvenes como Alex Campos, como Josué, que gracias a Dios pudieron ser liberados, pero eso nos muestra todo el peligro que existe. Y tenemos que recordar, nosotros somos papás, ahora más que nunca concientizamos en este tema, y tú si nos oyes, si eres papá, o aunque no lo seas, siempre hay un niño cerca de nosotros, son un tesoro, tenemos que cuidarlos, tenemos que guardarlos. Se ha creído falsamente que se tiene que cuidar solamente de los de afuera, de la gente del mundo que llamamos, ¿no? Del inconverso, del incrédulo, y no es así. Claro, a la Tenemos que iglesia cuidar también van a en las llegar iglesias. pecadores arrepentidos, pero también van a llegar pecadores practicantes. Van a llegar gente perversa, gente mala. Y si nosotros, principalmente los pastores, debemos de estar al tanto de que esto no suceda, que esto no se repita. Debemos, por eso es que somos los pastores, porque estamos al frente, ¿no? Entonces, este es el tema que queríamos tocar el día de hoy, la pedofilia en la iglesia cristiana, y con este primer capítulo, muertos flotantes. Posteriormente, bueno, ya en nuestra parte 2 vamos a tocar lo que son las soluciones erradas que las víctimas han tratado de... ¿Qué es lo que no que se han debe buscado, hacer? qué es lo que no debes hacer, obviamente, si esto Y tam- pasa, lo vamos a tocar en otro capítulo. Y también qué es lo que se tiene que hacer, qué dice la Biblia, por ejemplo, Así sobre es. estos temas, ¿no? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Realmente un pedófilo puede ser perdonado? ¿Es perdonado? ¿Es restaurado? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo A la luz con de la palabra evidencia de Dios. y a la luz sobre todo de la palabra de Dios. Dios tiene la respuesta para todo. Y nosotros queremos recordarte una vez más que son temas que se tienen que hablar, son temas que se tienen que tratar. Comparte este video, compártelo con tus hermanos en Cristo, los hermanos de tu iglesia, con tus líderes, con los jóvenes, y eduquemos a los niños también para que se cuiden y cuidémoslos a todos, cuidémoslos. Así es, somos Giovanni Esperanza y recuerda que hoy es el día de salvación.